Amén. Bien, vamos a comenzar precisamente con el tema de hoy. Como siempre, es un placer enorme poder estar nuevamente con ustedes de este lado y poder compartir esa palabra de bendición que el Señor tiene para nosotros, pues esta tarde ya, ¿no? Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña oración, así muy rápida, muy sencilla, nada más para agarrar más confianza yo. Bien, Señor, como siempre, Padre mío, me pongo en tus benditas manos para que se haga tu voluntad hoy, Señor. Padre, te pido que seas tú, Dios, quien hable a través de este servidor, de este instrumento, Señor, y que seas tú, mi Señor, quien dé precisamente la palabra de hoy. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en corazones dispuestos, Señor, caiga en tierra fértil, mi Dios. Te pido que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender, Señor, qué es lo que tú quieres de alguna manera para nosotros, Dios. Lo pongo en tus benditas manos para que se siga haciendo tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el Señor de alguna manera puso en mi corazón precisamente el tema de hoy. El tema de hoy lleva por nombre Desátenlos. Desátenlos. Y es un tema que, a decir verdad, en la semana, platicando con papá, Diego, puso esto en mi corazón. Y recordando con mucha atención el tema de hace 15 días, Florece, donde el Señor nos decía que ya era tiempo de alguna manera de florecer, de levantarnos espiritualmente. Y yo me hacía una pregunta, ¿no? Bueno, quiero hacérselas a ustedes, mejor dicho. La pregunta de florecer, de levantarse, ¿por qué o para qué? ¿No? Y la respuesta pues es muy sencilla. Siempre hemos comentado de alguna manera en esta iglesia que Dios no nos prepara solo para calentar una silla o solo para estar presentes cada domingo, sino nos prepara precisamente para usarnos en su obra. Nos prepara para sacar la espada y pelear, no para traer la espada siempre guardada. Y entrando un poco ya en lo que es la parte del tema, no sé si recuerdan a David, aquel pastorcito de ovejas, ¿no? La mayor parte del tiempo estuvo David pues cuidando precisamente sus ovejas de niño. Pero en la primera oportunidad que tuvo, después de que dejó precisamente las ovejas, tuvo que salir a pelear. Y luchó, o peleó, mejor dicho, ¿con quién? Con Goliat. ¿Sí? Con Goliat precisamente. Y bueno, contextualizando un poco, la primera pregunta que yo haría esta tarde ya es: David peleó precisamente con Goliat, pero la Biblia nomás nos dice, nos menciona que de alguna manera David pues cuidaba a sus ovejas, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿qué más hacía David? ¿Qué más hacía mientras cuidaba a sus ovejas? Que salió precisamente con aquella certeza y aquella seguridad y enfrentó a Goliat con confianza. ¿Qué más hacía David en ese campo cuidando a las ovejas? Nada más. Oraba a Dios, buscaba al Señor, le cantaba, ¿sí? Y quiero comenzar rápidamente con 1 Samuel 17, del 35 al 37, creo que le dijo. ¿Qué dice? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Amén. ¿Nos ayudas en otra versión, compadre? Sí, dice: Yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo,
pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Es decir, cuando David confrontó a Goliat, David estaba altamente preparado, porque dice la palabra que peleaba precisamente con osos y con leones. ¿Qué quiero que entendamos con esto? ¿Sí? Que mientras David cuidaba ovejas, también peleaba, también se preparaba para salir al campo de batalla. Y menciona ahora sí que el meollo de todo este asunto: Jehová me cuidaba, me guardaba de todo mal. Dice la nueva versión internacional: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Estaba de alguna manera él completamente seguro de que iba a vencer a Goliat. Ya había una certeza y una seguridad en él, por todo lo que había ocurrido, por todo lo que había hecho en el campo precisamente cuando cuidaba las ovejas. Hoy sé que tú no eres David, pero eres un escogido, al igual que David. Y el Señor te ha venido preparando con tu propia vida. Y en tu propia vida y en tus alrededores has matado a esos leones y a esos osos en tu propia vida, los cuales de muchas maneras han luchado contra ti en todo momento. ¿Y sabes qué más? El Señor también ha estado contigo todo el tiempo, y por eso has salido victorioso de cada batalla que se te ha presentado, de cada problema que has salido adelante. ¿Sí? Yo pregunto ahora, ¿qué te falta para vencer al Goliat de allá afuera? ¿Qué nos hace falta para vencer al Goliat de allá afuera? Si hoy estás aquí, lo hemos dicho muchas veces, no es casualidad ni tampoco coincidencia. Es parte del propósito que Dios puso en nuestras vidas. Es parte de un propósito. Jeremías 1:5. ¿Qué dice? Antes de que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios habla hoy. Antes de darte la vida ya te había yo escogido, antes de que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. La traducción en lenguaje actual dice: yo te elegí antes de que nacieras. Antes de que nacieras el Señor ya nos había elegido. Es decir, no es casualidad ni tampoco es coincidencia que estemos aquí. Te aparté, dice el Señor. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. No solamente aquí en la iglesia, para que hablaras a todas las naciones. Y me encanta porque de alguna manera las dos traducciones diferentes que acabamos de leer, en comparación con Reina Valera 1960, especifican la palabra te aparté. ¿Y hoy dónde estás? Aquí, apartado. Mientras la mayoría muy probablemente se la está curando de un sábado, almorzando tal vez barbacoa, menudo para bajarse la cruda, tú estás aquí, escuchando la palabra profética, palabra que proviene precisamente de Dios. Estás aquí, llenándote con su espíritu de poder y su palabra. Estás aquí, apartado del mundo. Otra vez, no es casualidad, ni tampoco es coincidencia. ¿Sí? Estás aquí porque es parte de un propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Y por qué quise que comenzáramos con estos versículos? Porque de alguna manera ya pudimos constatar que fuimos escogidos.
y que también hemos venido siendo preparados. No de 5 meses, no de 8 meses. ¿Cuántos años ya tenemos? ¿3? ¿4 aquí? Como 3. Y yo te aseguro que si volteamos a mirar atrás, hemos aprendido bastante. Hemos aprendido mucho. ¿Sí? Y otra vez vuelve la pregunta. ¿El Señor para qué nos prepara? ¿Para qué? Para usarnos. Para usarnos. Nos prepara. ¿Sí? Para usarnos. Ahora, ¿para usarnos en qué? ¿O cómo? Lucas 19, 30-31. Diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. 35. Sí, por favor. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿y por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Ellos que la otra traducción, compadre? Básicamente lo mismo, pero sí la leo. Dice: vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús les había dicho. Mientras estaban desatando al burro, los dueños les preguntaron, ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Muy bien. Hasta aquí. Yo me preguntaba, ¿por qué un burro? No un caballo. Era rey. Porque un caballo se ve mejor, ¿no? Que un burro. Y la verdad es que la respuesta me dejó un tanto sorprendido. La respuesta es muy sencilla. Número 1, para cumplir una profecía. Y esa profecía se encuentra en Zacarías 9:9. ¿Sí? Dice Zacarías 9:9, versión Reina Valera, 1960. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. El burro, de alguna manera en la Biblia, simboliza humildad, servicio, paz y mansedumbre, contrastando con la fuerza bélica de los caballos. Representa al Mesías, rey que entra en Jerusalén, no como conquistador violento, sino como un líder pacífico y humilde. Además de que el burro se convierte en un instrumento de Dios. Y su medio de transporte. Sirvió precisamente también ese medio de transporte para la huida a Egipto y en el nacimiento, simbolizando la paciencia y el servicio fiel a Dios. Es un animal también de carga y muy trabajadora. Quise hacer este paréntesis para que juntos de alguna manera descubriéramos que el burro es un animal escogido por Dios como medio de transporte,
porque su diseño, el propósito original del burro, es un animal de carga, trabajador. Y quiero que prestemos atención, porque, adelante. Estoy tratando de recordar, ahorita veo. Hay libros anteriores a Lucas y Jeremías, en donde se revela que anteriormente los reyes de guerra justamente entraban en caballos, pero cuando los reyes llegaban a un lugar y entraban en símbolo de paz, justamente se ocupaba el burro para eso. Y aquí la cuestión es que la gente de Jerusalén esperaba realmente a un Mesías político, que fuera una persona militarmente armada, y con eso el Señor lo que les estaba también diciendo es que las cosas no iban a ser como ellos querían, Como ellos pensaban, de alguna manera. Cuando hablamos de humildad, hablamos precisamente de esto. Como bien lo dices, los reyes en aquel tiempo andaban a caballo, mas Jesús todo el tiempo hizo la diferencia y demostró que su reinado no pertenecía de alguna manera a este plano. ¿Sí? Y por eso entró montado precisamente en un asno. Número uno, para cumplir la profecía, porque Jesús vino a cumplir, no a abolir. Número dos, para demostrar precisamente, ¿sí?, esa humildad a través del asno. Muy bien, continuó y les decía que de alguna forma, de alguna manera, no es casualidad que este pasaje que acabamos de leer haya llegado a nosotros hoy. ¿Sí? Lo que Jesús le dice a sus discípulos en los versículos que acabamos de leer anteriormente, no es solo una instrucción literal para traerle a un animal. No es solo una instrucción que Jesús dio en el momento. Es una palabra profética cargada de revelación para este tiempo. Y yo necesito que lo tomemos literalmente como es. Como una orden del Padre. Vayan y tráiganme y desamarren aquel burro y tráiganmelo. ¿Sí? Una señal de esta profecía de Dios sobre de nuestras vidas. Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén. No va caminando, no va en cualquier cosa. Él escoge un pollino, un burro joven, atado. Estaba atado. Es decir, nunca había sido montado. Y eso ya nos dice muchísimo. Porque cuántas de las veces la misma atadura no nos permite seguir avanzando. ¿Cuántos hemos conocido, es más, a personas que han venido y dejaron de venir? Porque esas ataduras ya no le permitieron seguir avanzando. Yo no sé tú, pero por ejemplo en el rancho, cuando tú amarras un animal tiene un diámetro más o menos de 1,5 metros, 2 metros, y de ahí no puede avanzar más. Este pollino, y antes de adelantarme, ¿sí?, la intención no es que te sientas ofendido. Por eso de alguna manera quise dar una pequeña definición acerca de lo del burro. ¿Sí? Pero este pequeño burro que estaba atado nos representa a nosotros. Nos representa precisamente a nosotros. Antes de conocer al Señor, también estábamos atados. Y para la gloria de Dios, hubo alguien que llegó y nos habló por vez primera acerca de Cristo Jesús. Acerca de algo diferente, de una comunión. Y para la gloria de Dios, hoy esa atadura, hoy, o mejor dicho, esa desatadura nos ha permitido avanzar para cargar con el Mesías. Hallaréis un pollino atado. Hay muchos que están atados. Hasta luego. Antes que nos manden llamar.
Y es aquí donde empieza literalmente la enseñanza. Es aquí donde entramos un poquito más en materia. Jesús no dijo, busquen un burro libre. Él dijo, hallaréis a un pollino atado. Ve, allá está un burrito. Ve y desátalo. ¿Y saben qué? Así mismo hay vidas ahora mismo, allá afuera, atadas. Gentes con potencial, con destino, con llamado, con un diseño, literalmente, como lo conocemos, propósito. Que tienen un propósito. Pero ¿sabes algo también? Están atadas. Están atadas. Amarradas. Probablemente a un trauma. Están amarradas probablemente con miedo, por pecado, incluso por una identidad equivocada, por una historia de rechazo, por maldiciones generacionales, por la voz de gente que los subestimó más de lo que eran, o simplemente por gente que nada más los usó. Y ahí están, amarrados. Y de alguna manera te estoy maquillando las palabras para no decirte de manera real lo que hallaremos allá afuera. Matrimonios destruidos, drogadictos, alcohólicos, fumadores activos, problemas con personalidades, que se sienten mujeres siendo hombres, o al revés. Sí, o simplemente tienen una autoestima muy baja. O simplemente tienen eso, una autoestima muy baja. ¿Estás entendiendo para qué fuiste o estás siendo preparado? Esos son los que están atados. Y te menciono solo algunos, porque si mencionamos a todos, no terminamos hoy. Esos son los burros atados a los que el Señor nos dice, vayan por ellos y tráiganlos. Y si los dueños te preguntan por qué los desatas, ¿qué vamos a contestar? Porque el Señor los necesita. Porque el Señor lo necesita. Porque es el Señor que nos está mandando precisamente a desatarlos. ¿Quieres comentar algo? Perdón. Sí. ¿Sabes algo? Ese pollino, el versículo, o mejor dicho, contextualizando, esa gente que está allá afuera todavía atada, no está suelta, sigue atada. Porque de alguna manera el enemigo sabe perfectamente que si esa gente, esas personas de allá afuera se desatan, van a cargar al Rey de Gloria. Van a cargar precisamente al Mesías. Satanás, ¿no? Para ser un poco más claros, no tiembla por tu pasado, tiembla por tu propósito, ¿sí? Por tu propósito, porque Él sabe perfectamente que tú tienes un propósito. Él sabe que tú eres hijo de Dios, ¿sí? Satanás no tiembla por lo que ya hiciste. Nadie le interesa, pero le encanta estar como cuchillito sin filo recordándotelo todos los días, tu pasado, para que sigas atado. ¿Sí? Él ni en cuenta con eso. ¿Sabes por qué sí tiembla? No por lo que ya hiciste, sino por lo que vas a hacer si logran ser desatados. Estás atado no porque no sirves, sino porque el enemigo tiene miedo de lo que Dios va a hacer contigo cuando seas desatado. Lo que más le teme precisamente el enemigo es eso, que tú seas desatado, que tú le sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es precisamente a lo que él le tiene miedo, a que tú conozcas tu propósito. En ocasiones anteriores yo les había comentado cuántas de las veces hemos visto con mucha tristeza a personas vivas pero muertas.
que andan vivas, literalmente por fuera, pero muertas por dentro. Y qué triste es eso, ¿sabes? Qué triste es eso. Ahora añado, qué triste es conocer a personas que fallecen sin haber conocido su propósito. Y que pasaron por este plano terrenal nada más de largo, sin saber incluso que tenían un propósito por parte de Dios. ¿Y por qué no lo supieron? Porque todo el tiempo estuvieron atados a un pasado, atados precisamente a algo que los tuvo todo el tiempo retenidos. ¿Sí? Volvemos otra vez al versículo atado, al burrito atado, ¿sí? En el cual ningún hombre ha montado jamás. Es decir, el propósito no ha sido usado por nadie más. El propósito con los que están allá afuera, que tienen ataduras, ni siquiera muchos de ellos conocen que tienen un propósito. Y ese detalle es clave y fundamental, porque Jesús especifica que el pollino nunca había sido montado por ningún hombre. Nunca. Y eso era una señal clara que el diseño de Dios sobre tu vida no es una repetición de otro. No eres reciclado, o tu propósito no fue un reciclaje. No es de segunda mano. Es algo nuevo, virgen, intocable. Lo que Dios va a hacer contigo no lo ha hecho con nadie más. Por eso, de alguna manera, el sistema, la religión, las estructuras humanas no han podido usarte. Porque recordemos que la religión la inventó el hombre, no la inventó Dios. Dios no inventó las religiones. Dios inventó las comuniones, comunión con Dios directamente, no las religiones. ¿Sí? Dios te ha reservado precisamente para su gloria, no para las agendas de los hombres, no para que tú estés bajo su dominio de ellos, sino para que estés bajo el dominio de Dios. ¿Sí? Hay personas que han sentido que no encajan, que no los eligen, que nadie los toma en cuenta. Pero ¿sabes qué? Es que ningún hombre, ningún humano te podía montar, porque eres del Señor. Y el Señor es quien te va a montar para su entrada triunfal. Siempre lo hemos dicho, no es la persona, es quien está en la persona. Hoy, para la gloria de Dios, yo estoy aquí. ¿Sí? Pero hubo un tiempo también en el que estaba atado. ¿Atado a qué? A las drogas, al alcohol, a las mujeres. Y para mí ese era un placer enorme. Es más, si te comparto algo de rápido. La vez que oraron por mí, la primerita vez que oraron, lo recuerdo muy bien, me dio miedo. Me dio miedo. Empecé de verdad a temblar. Me recuerdo que me decían, cierra los ojos. Y decía, no manches. De verdad tengo miedo, en serio, y no sé ni por qué. ¿Sí? Y recuerdo, y jamás se me va a olvidar, esa primera vez que oraron por mí. Y yo con un ego, con un orgullo, recuerdo que le dije a Dios, Señor, si en verdad existes, como estos paleros dicen que existes, quiero que me ayudes a dejar de pistear. Quiero que me ayudes a dejar de tomar, porque yo tomaba todos los días. Todos los días yo tomaba. ¿Sí? Para dormir más a gusto, me compraba un seisito, me estaba bañando y me tomaba mi cerveza. A ese grado era mi alcoholismo. Yo no sé qué pasó, pero después de ahí me fui como 9 meses sin tomar. Al hilo. ¿Sí? Y yo incrédulo todavía. Yo decía, es que no manches, esto no puede ser cierto. Esto no puede ser de verdad. ¿Sí? Era Dios obrando. Era el Señor empezando algo. Y déjenme les digo que no he sido terminado del todo. Porque todavía tengo áreas de oportunidad que el Señor sabe y que está trabajando para su gloria y su honra. ¿Sí?
Desátenlo y tráiganmelo. Desátenlo y tráiganmelo. Es tiempo, mis amados hermanos, de empezar a desatar burros y traerlos al Señor. Es tiempo de libertad con propósito. El Señor no dijo, desátenlo para que corra libre. No, Él dijo, desátenlo y tráiganmelo. Tráiganmelo. La libertad que Dios hace en las personas no es para hacer lo que querramos, sino para que seamos instrumentos para su gloria. Para que seamos instrumentos, para que podamos ser usados. Yo te decía en un principio, ¿cuánto tiempo ya tenemos? Y me queda claro que todavía no era tiempo de alguna manera, porque el Señor nos estaba preparando y nos ha venido enseñando para la gloria de Dios de una manera sumamente extraordinaria. Pero ahora dice el Señor, ya es tiempo de ir y desatar burros. ¿Sí? Y no estoy hablando de manera literal, sino espiritual. No vayas a querer llenar la próxima semana aquí de burros acá afuera. ¿Sí? Hay gente que quiere libertad, pero no quiere entrega. Quieren romper cadenas, pero no quieren llevar a Cristo consigo mismo. Hace rato de verdad escuchaba a mi hermanito, ¿no? Lo que nos decía al principio. Atrévanse. Atrévanse a decirle al Señor que esté con nosotros. Y yo nomás dentro de mí decía, gloria a Dios, por esta experiencia que ahora mi hermano está viviendo en carne propia. Gloria a Dios porque ahora va a poder entender algo que probablemente antes no entendía. ¿Cuál es la diferencia? De que probablemente ahora lo está poniendo en práctica como tal vez antes no lo hacía. Ahora está viviendo esa comunión directa con el Señor. Ahora está de alguna manera caminando por fe y no por vista. Y está viendo que Jesús es tan real como los que estamos aquí. Y está de verdad, y eso me llena mucho de orgullo. ¡Wow! ¡Qué padre! Gloria a Dios por eso. En mi tiempo lo viví. ¿Sí? Y hace rato que lo escuchaba yo decía, ¡wow! ¿Sí? No estoy loco. O bueno, al menos ya somos dos más. ¿Sí? Dios no te está soltando solo para que celebres que ya no estás atado. No. Te está soltando porque te necesita para cargar su presencia. Para abrirle camino. Para preparar el ambiente de su manifestación. Este no es un tiempo de libertad egoísta, sino de libertad con dirección. Con dirección. Tráiganlo al Señor. Al Señor. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué lo desatáis? ¿Por qué lo desatas? ¿Por qué haces eso por él? ¿Por qué estás haciendo eso por ella si no lo merece? ¿Por qué? Porque déjame te digo que habrá oposición. Habrá una lucha. Habrá una guerra. Pero también hay una respuesta clara. El Señor lo necesita. Es Dios, es el Señor quien va a hacer ese desamarre. Y la respuesta es muy clara. El Señor lo necesita. Te iba a decir, prepárate. Preparémonos. Preparémonos. Porque cuando empecemos a desatar, vendrán las preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Quién te dio autoridad para cambiar? ¿Quién te dijo que podías liberarte de esa atadura? ¿Quién te dijo que tú tienes autoridad para desatar? ¿Quién dices que eres?
Gente va a venir con sospechas, con dudas, con juicio, con críticas, a preguntarte por qué lo estás haciendo. ¿Tú quién eres? ¿Y sabes qué es lo más triste? Lo más triste es que van a ser muchas de las veces personas que están en una iglesia, que conocen precisamente del Señor, ¿sí? Y que no están en el Señor. Porque si tuvieran ese discernimiento para decir, gloria a Dios, amén, adelante mi hermano, haga a lo que el Señor lo mandó. Adelante hermana, haga lo que el Señor la mandó, no se detenga. Pero no, primero que van a empezar va a ser a criticar. ¿Sí? Pero si algo que me queda claro fue lo que Jesús hizo en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. ¿Sí? Jesús nunca contestó humanamente. Jesús nunca le dijo a Satanás, no, pues nada. Todo el tiempo citó la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Jesús era carne, era humano y llevaba 40 días sin probar bocado, sin tomar sed. Si hubiera dejado llevar por una emoción, ¿qué crees que hubiera contestado? Pero nunca se dejó llevar por las emociones en medio de una tentación. Todo el tiempo citó la palabra. Todo el tiempo estuvo precisamente citando la palabra, contestando acorde a la palabra, no acorde al humano que era. No tenemos que entrar en discusiones. Lo único que tenemos que decir es, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Eso fue lo que Jesús les dijo. Digan que lo mandé yo. Esa va a ser nuestra justificación. Eso es todo lo que van a necesitar saber. Tú no fuiste desatado en un pasado para probarle nada a nadie. Tú fuiste desatado, desatada porque Dios te necesita. ¿Y para qué te necesita? Para ser montado por Él. Para que una vez que seas montado por Él, hables por Él, seas como Él, expulses demonios como Él, desates más burros atados como Él lo hizo. Porque toda autoridad nos da. Desátenos. Mira, tal vez estarás diciendo, pero yo no soy pastor, yo no soy maestro. Es más, yo no tengo una autoridad, como nos la han hecho creer las iglesias, que con mucha tristeza voy a decir, cristianas religiosas, nos han hecho creer. ¿Sí? Y para dar un estatus, y para darte un ejemplo, un ejemplo, y nos quede un poco más claro, ¿sí? ¿Cuáles son los estatus que pone el hombre dentro de una iglesia? Y digo el hombre, no Dios, ¿eh? Tal vez tú que me estás escuchando, o que en algún momento de tu vida verás esta prédica, en algún momento. Si tú eres de los que sirven en alguna iglesia grande y supongamos que tú eres el que barre el piso antes de iniciar el servicio o acomoda sillas, esta palabra también es para ti. Porque para Dios, déjame decirte algo, que no hay un estatus social ni político, mucho menos es más uno que otro. Todos servimos para lo mismo. La diferencia está en la comunión que tengamos con el Señor. ¿Sí? Todos servimos para lo mismo en el nombre del Señor. ¿Sí? Por cierto, decía el apóstol Pablo, siervo inútil soy. ¿Sí? Esta es una palabra para todo el que cree. Para todo el que cree. No para el que tiene un estatus. No para el que se sienta al lado del pastor. No para aquel que tiene tantos años sirviendo en la misma iglesia, pero no puede servir allá afuera. Esto es precisamente para aquellos que de verdad quieren salir a pelear, quieren salir a luchar, quieren salir a desatar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo David? Y el Señor me ha cuidado en todo momento.
Jehová me ha cuidado en todo momento, cuando peleaba contra leones y cuando peleaba contra osos. Y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y va a ser el mismo que va a estar contigo en todo momento, luchando allá afuera, desatando burros. ¿Sí? Lo que quiero decirte de parte del Señor, ¿sí?, es que viene un tiempo nuevo. Estamos empezando. Es tiempo de ir a buscarlos, reconocerlos, aunque estén atados. No juzgarlo por su condición, sino verlos por su destino. Y en el nombre del Señor, desatarlos y llevarlos a su propósito. Así que hablo con claridad. ¿Sí? Si estás atado, el Señor te necesita. No importa cuánto tiempo lleves atado, no importa quién te ignoró, no te valoró, quién te montó o te dejó tirado. El Señor te vio, te eligió y te mandó a buscar. Este es precisamente tu tiempo de desato. Y si tú ya fuiste desatado, entonces empieza a desatar a otros. Porque el rey está por entrar. Y necesita vehículos listos, rendidos, que quieran cargar precisamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, para su gloria. Porque el Señor lo necesita. ¿Sí? Termino con estos versículos. Mateo 28, 19. Dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Y por último, Lucas 24, 47, 48. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén. Ahí sí, pero yo no estoy en Jerusalén. San Juan del Río. San Juan del Río. De todo esto que han visto. ¿Qué es lo que han visto? Los cambios en su vida primeramente. La gracia del Señor en ustedes, en sus familias. Lo conocemos como testimonio. Testificar al mundo lo que Dios ha hecho primeramente con nosotros. Y si Dios pudo desatar a un burro que no tenía cualidades, imagínense los burros que tienen un montón de cualidades allá afuera. ¿Sí? Con esto termino el mensaje de hoy, mis amados hermanos. Y en el nombre del Señor los invito. Empecemos a desatar burros. Empecemos a desatar burros. Bien, pues este es el mensaje precisamente que esperemos en amor a Cristo llegue también a sus vidas, pero sobre todo a sus corazones, y empiecen a ver cuán grande es Dios, lejos de una religión y cerca de una comunión, tu comunión directa con el Señor. Bien, entonces, ¿me le das stop, por favor? Gracias.